Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar con el diputado Julio Borges, el diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ayer tuvieron ustedes una sesión ordinaria fuerte en la Asamblea Nacional. Acusaciones de corrupción iban y venían. ¿Qué pasa con los políticos venezolanos? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo es que quienes están en el poder, quienes tienen la mayoría en la Asamblea Nacional, en lugar de estar focalizados, centrados, entregados a lo que significa la posibilidad de resolver los problemas de la gente, están simplemente atacando políticamente a todo el mundo. Fíjate que ayer ni siquiera dejaban entrar a los medios a la Asamblea Nacional, y lo que plantean es un debate en contra de Primero Justicia, porque saben que nosotros hemos estado allí siempre defendiendo los temas de los venezolanos, haciendo propuestas, y más bien el reto que le hacemos a ellos permanentemente es, bueno, ¿qué ha pasado con la ley de desarme, por ejemplo? Una ley que presentó Primero Justicia. ¿Qué ha pasado con la ley del primer empleo, que es fundamental para que los jóvenes puedan conseguir trabajo apenas terminen los estudios? ¿Qué ha pasado con el Cesta Ticket para los pensionados, que buscamos firmas hace 2 años para que se aprobara? ¿Qué ha pasado con la ley de emisiones, que llevamos el año pasado la firma para que se apruebe la ley de emisiones? ¿Qué ha pasado con la ley relacionada con la producción nacional para que se prohíba que se regale el petróleo a otros países? Es decir, nosotros hemos llevado leyes muy importantes que tienen que ver con la seguridad, el desarme, con el trabajo, con la producción nacional, con las misiones, y el oficialismo las ha engavetado todas. Y lo que quiere es simplemente hacer discusión política todo el tiempo, acusando de corrupción a todo el mundo, cuando el gobierno es el que tiene 14 años en el gobierno y todo el mundo sabe que se han utilizado los fondos públicos como les da la gana. Yo te traje... Antes de entrar a esto, seguro, es que tengo que preguntárselo. Con mucho gusto. Ha habido denuncias de corrupción importantes en contra de Primero Justicia. ¿Están ustedes abiertos a esa investigación? Bueno, es que honestamente es gracioso el tema, porque nosotros, yo soy diputado, y las acusaciones ayer eran contra diputados. Los diputados no manejamos fondos públicos. Los diputados no administramos dinero del pueblo. De manera que no hay ninguna corrupción que podamos cometer. Atacaron a Gustavo Marcano ayer por un caso que ya un tribunal lo cerró hace años. En el caso de Richard Mardo lo atacaron porque él ha buscado donaciones de personas, y todo el Estado de Aragua que me está viendo lo sabe. Richard Mardo ha hecho casas, ha hecho bodegas, ha hecho escuelas, ha reparado canchas. Todo el Estado de Aragua lo sabe porque ha contado con la colaboración de la gente, pero no es dinero público, y eso es lo que le duele al gobierno. Entonces, es increíble que los corruptos acusen a quienes estamos trabajando por un país distinto, que no manejamos dinero público, y nos acusen de corrupción. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Nosotros somos absolutamente inocentes, y más bien quienes han utilizado PDVSA como les da la gana, quienes han regalado el dinero a los venezolanos a otros países como les da la gana, quienes han utilizado el dinero del pueblo para enriquecerse en 14 años, son los Diosdado Cabello de este mundo, los Nicolás Maduro de este mundo, los Rafael Ramírez de este mundo, y yo creo que el país tiene y sabe muy bien que eso tiene que cambiar. Usted traía unos índices de percepción de corrupción en el mundo. Quería mostrar esta lámina porque me parece, si se pudiera mostrar rápidamente, es muy característica de lo que estamos hablando. Esta es una organización mundial, se llama Transparencia Internacional. Está en todos los países del mundo. Aquí muestra cuáles son los países lamentablemente más corruptos. El más corrupto, el que es morado oscuro, aquí es nuestra Venezuela. Venezuela es, de 175 países, el país más corrupto del mundo. Es decir, los últimos países más corruptos están acá. Venezuela ocupa el puesto 165, el país más corrupto de toda América Latina. ¿Cuál es el criterio para decir eso? Bueno, todo lo que son el pago de peajes, lo que te cuestan los permisos, los problemas de justicia politizada, los problemas de comisiones que se cobran. Entonces, esto sí debería ser una discusión nacional. ¿Por qué una organización internacional como Transparencia Internacional, que está en todos los países del mundo, califica a nuestro país como uno de los países más corruptos del mundo? Y yo quisiera decirle a la gente que al final no vean esto como un problema lejano, porque la calle rota que tienes en tu hogar, el ambulatorio que no funciona, la policía que no tiene, la escuela que tu hijo está deteriorada, es porque los reales se los están robando.
Entonces esto no es un problema lejano, esto es un problema que afecta tu calidad de vida, y un país millonario y rico como Venezuela al final tiene un pueblo pobre porque el dinero se lo están robando. Esa es la realidad. Sin embargo, disculpe usted, porque estoy viendo aquí los colores de este mapa, y si vemos en detalle, vemos España que está en naranja, y España está atravesando con unos casos de corrupción brutales en estos días, donde está desde el yerno del rey hasta el presidente, el jefe de gobierno. Estados Unidos también tiene un color mostaza y también tiene severos problemas de corrupción, claro, y sin embargo tiene colores mostaza, tiene colores muy totalmente claros. Aquí lo que vemos es que la corrupción es un problema que existe en todas partes del mundo, pero donde el color es más oscuro, donde es rojo oscuro, es en países como Venezuela y en algunos países africanos. La Asamblea Nacional no solamente, o el órgano legislativo del país, no solamente tiene una función de legislar, como usted bien acaba de decir, de crear leyes para regir los destinos del país, sino también de controlar. Totalmente. Y justamente, ¿qué están haciendo ustedes desde Primero Justicia para que esto sea distinto? Bueno, es que yo podría pasar horas acá contándole los casos que hemos llevado a la Asamblea. Les pongo un caso reciente, la cárcel de Uribana. Nosotros pedimos que se investigue, que hagamos una investigación, porque esto es importante que el país lo sepa pedagógicamente. ¿Qué hacemos los diputados? Dos cosas. Hacemos leyes, pero también controlamos que el gobierno cumpla con su papel. Esas son nuestras dos tareas. Nosotros pedimos que Uribana se creara una comisión e investigara esa matanza a Uribana. El gobierno en la Asamblea dijo, no se va a investigar Uribana. Pedimos un minuto de silencio por los muertos de Uribana y el gobierno negó ese minuto de silencio, algo totalmente inhumano. El caso de Amuay, explotó una refinería. Pedimos hacer una comisión para que se investigue por qué explota una refinería en Venezuela. El gobierno negó esa investigación. El caso de Pudreval, se perdieron toneladas de comida de los venezolanos. En Venezuela hay gente que se acuesta sin comer y prohibieron que se investigara ese caso. El caso relacionado, por ejemplo, con el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de PDVSA. Se perdieron 500 millones de dólares de los trabajadores de PDVSA. Y lamentablemente esa plata se prohibió que se hiciera una investigación en la Asamblea Nacional. El caso, por ejemplo, relacionado con todo lo que tiene que ver con las mafias de tráfico de armas, la ley desarme, que por cierto ayer le saqué este cartel a la gente del gobierno que se pone bravo. Ley desarme, ¿dónde está la ley desarme? Lo negaron también. De manera que nosotros hemos llevado una y otra vez y otra vez y otra vez que se investiguen las cosas, que no se tape la corrupción, que no se meta la basura debajo de la alfombra, y quien ha negado sistemáticamente en todos los casos ha sido la mayoría del PSUV. Eso es complicidad con la corrupción que está viviendo Venezuela. Y Venezuela lo que merece es un país donde la justicia funcione, donde nosotros podamos tener seguridad en nuestra familia también, y donde la gente, el que se porta mal, se castigue, y el que se porta bien se le premie. Pero ahorita es al revés. Venezuela vive ahorita el mundo al revés. Y el mundo al revés es una Venezuela que el que se porta mal, el gobierno le da un premio, y el que se porta bien, el gobierno lo castiga. Por ponerte un caso de las últimas horas, agarran un iraní con un cheque venezolano, nada más y nada menos de 70 millones de dólares metido en el bolsillo, de un dinero de un banco venezolano. ¿De dónde salió eso? ¿Quién ha dado explicaciones? El gobierno lo que ha dicho es que hay que defender a esa persona a capa y espada. Eso no puede ser tampoco. Usted, a propósito de estas denuncias de corrupción, ayer veíamos denuncias importantes justamente en contra de Richard Mardo, y Richard Mardo hizo denuncias importantes en contra de Diosdado Cabello y habló de un chantaje en cuanto a... ¿Tienen pruebas ustedes de eso que dijo Richard Mardo? Bueno, Richard Mardo ayer contó que Diosdado Cabello le mandó un emisario y le dijo, si tú aceptas hablar mal de Enrique Capriles y aceptas hablar mal de Primero Justicia y la oposición, te garantizamos que tú vas a ser el próximo alcalde de Maracay. Richard Mardo lo mandó largo, tú sabes para dónde. Y la prueba está que a los pocos segundos otro diputado, lamentablemente, sí se prestó ese juego, el diputado Hernán Núñez del Estado Sucre de Voluntad Popular, y se pasó al gobierno y fue una fiesta. El gobierno lo que hace es corromper a la gente con dinero. ¿Y ustedes tienen pruebas de eso? Las pruebas las vimos ayer en vivo y directo por televisión. Un diputado que tuvo una iluminación de repente y dijo yo me voy para el gobierno, o el caso de William Ojeda. Eso lamentablemente se trata de hombres que no tienen la madera ni la dignidad para luchar por unos ideales,
sino que simplemente se doblegan frente al poder. ¿Por qué cuando hay gente que se pasa de la oposición al gobierno es porque se corrompen y cuando ocurre al contrario es porque abren los ojos y ven la luz? Bueno, porque en el caso de William Ojeda estuvo allá, estuvo aquí, volvió para allá y volvió para allá. Entonces al final no es una persona que tiene coherencia, doctor, sino que es una persona que está zigzagueando por la vida y al final lo único que tiene un líder es la coherencia. Y la gente lo único que respeta a un líder es la coherencia. Pero si yo te digo, mañana es blanco y después es negro y después es blanco y después es negro, tú dirás, o Julio Borges es un loco o Julio Borges simplemente se vende a lo que diga el viento y eso no está bien. Cuando nosotros vemos asambleas como las de ayer, la pregunta es, ¿hacia dónde va Venezuela? Bueno, es una gran pregunta porque yo también estoy preocupado, muy preocupado. Yo estoy preocupado por mis hijos, por toda la familia venezolana, porque la asamblea de ayer no es la asamblea nacional que merece Venezuela. Yo te repito, nosotros tenemos problemas muy graves y tenemos sobre la mesa soluciones muy concretas. Nosotros deberíamos ocupar ese tiempo de la asamblea en terminar de aprobar la ley de desarme, en aprobar la ley del primer empleo, en aprobar la ley de misiones, en aprobar el cestaticket para los pensionados. Eso es lo que tenemos que hacer y las leyes están listas, las llevamos nosotros con la firma de la gente, pero el PSUV se empeña en que toda discusión tiene que ser política, de pelea, de confrontación. Y yo estoy seguro que si el presidente Chávez pudiera opinar en este momento, les diría a la gente del PSUV y a Diosdado, ese no es el camino, está mal. No está bien lo que están haciendo. Muchísimas gracias a Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, conversando con nosotros en Entrevista a Venevisión. Nos despedimos con Waleska Mansi. Así es, llegamos al final.